Gracias por venir. Espero que si hubieran dudas con respecto a lo que decimos, nos pregunten y podamos resolver cualquier problema o cualquier dificultad que tengan. Entonces, la idea de esto, a mí me han pedido que hable sobre patofisiología y diagnóstico. Y era para un público básicamente que no conoce poco o conoce poco de migraña o no son médicos especialmente, ¿sí? Entonces, la idea es hacerlo más sencillo para que ustedes me entiendan y puedan, si es que hubieran algunas dudas, resolverlas. Primero, se considera que la migraña es una cefalea primaria, ¿sí? Es episódica, quiere decir que aparece de cuando en cuando. Cuando se empieza a perder esa característica, el paciente quiere decir que no está controlando sus episodios y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes empiezan a perder sus episodios asociados a tensión, a estrés, a depresión. La mayoría de pacientes presentan su debut de migraña a nivel de la pubertad. Eso no quiere decir que no hayan niños migrañosos. Y les cuento una experiencia. Yo soy migrañoso, mi esposa es migrañosa y mis 3 hijos son migrañosos. Un día veníamos del sur, de una actividad, y a eso de las 3 de la tarde, mi hijo pide que cerremos todas las lunas del carro. Mi carro tiene ya lunas polarizadas desde tiempo. ¿Por qué? Porque le empezó a molestar la luz. Tenía 4 años mi hijo, Joaquín. ¿Qué pasó? Llegamos a la casa, todos nos empezamos a sacar las cosas para guardar lo que habíamos llevado, ¿no? Y él lo único que hizo fue bajar del carro y correr a su habitación. Cerrar su habitación y ponerse a dormir. Tenía 4 años. Si yo no supiera lo que sé y mi esposa tampoco supiera lo que sabe, nos hubiéramos preocupado, ¿sí? Sabíamos que era el debut de su migraña a los 4 añitos. Entonces, no siempre te debuta la migraña en la pubertad. Eso puede ocurrir en cualquier momento y hasta en la infancia. El problema en la infancia es que a veces hacen episodios abdominales de dolor y hay que tener cuidado porque podría haber migraña abdominal. Y ahí hay que tener cuidado con ellos, no vaya a ser que tenga otra condición. Pero lo que les quiero decir es que la edad es relativa para el debut. Normalmente ocurre en la pubertad y es mucho más frecuente en las mujeres después de menstruar o con los primeros episodios menstruales, ¿sí? De ahí, de cada 4 personas, 3 son mujeres con migraña, 1 es hombre con migraña. Y ocurre a esta edad, es más discapacitante la migraña en las mujeres, sobre todo, ¿por qué? Porque ya tienen hijos, y están casadas, tienen más de un hijo, hay problemas trabajan, están en la casa y no duermen bien. Y eso complica la situación de las pacientes migrañosas. Pasados los 40, la migraña empieza a caer en frecuencia y en intensidad, y tiene que ver con un componente hormonal. Cuando la mujer deja de tener liberación de estrógenos, empieza a mejorar de la migraña. Es la 6ª causa de discapacidad. 500.000 personas se asume que en Irlanda tienen migraña y te genera altos costos anuales. ¿Por qué? Porque los pacientes con migraña tienden a faltar al trabajo. Nos buscan para pedir descanso médico por migraña y es lógico porque nadie puede trabajar con migraña. Entonces lo que hay que hacer es orientar al paciente. ¿Para qué? Para evitar que haga migraña, para prevenir la migraña cuando ésta es altamente frecuente. Se sabe que muchos pacientes con migraña están subdiagnosticados. Solo vemos el 56% de migrañas diagnosticadas. O sea, 2 de cada 5 pacientes no saben que son migrañosos. Solo 3 lo saben y de esos pocos se cuidan. Para el diagnóstico, ¿en qué nos basamos básicamente? En la historia clínica. El diagnóstico no tiene que ver con tomografía, no tiene que ver con resonancia, no tiene que ver con electroencefalograma, no tiene que ver con, ahí ahora le hacen mapeo, todos los que pagan un sol ahí en la Solidaridad, ¿no? Para que les atiendan por casi gratis, al final terminan pagando 500 porque les piden imagen y mapeo. Porque eso no sirve, porque no les va a dar un diagnóstico. El diagnóstico de migraña es básicamente clínico, ¿ok? Los estudios que a veces les hacemos a los pacientes no es para diagnosticar migraña. Primero, es para que se tranquilicen, que mejor que me hagan con tomografía o con resonancia, algo van a ver. No sirve para diagnosticar migraña.
Se les pide porque ustedes a veces exigen, quieren una imagen. Y hay estudios en donde sujetos sometidos a imagen versus los que no se someten a imagen, los que se someten a imagen tienen un 30% menos frecuencia de episodios de cefalea, porque ya saben que no hay nada. Pero, sensu estricto, el diagnóstico es básicamente clínico. No se basa en imágenes ni en ningún estudio. Hay que saber la historia familiar. La mayoría de personas que somos migrañosos tenemos antecedentes familiares de migraña. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que mi papá o mi mamá o mis hermanos son migrañosos. Entonces, eso es historia, sentarse a escuchar al paciente. Hay que saber recibir la información y traducirla desde el punto de vista médico. ¿A qué me refiero? Que uno debe tipificar el tipo de dolor que tiene el paciente para saber qué tipo de migraña está haciendo, o si es migraña lo que está haciendo o no, o si está combinado la parte tensional con la migraña. Y en algunos casos, como les puse acá, la resonancia se hace para descartar que tenga causas secundarias la migraña. Un test para identificar, más o menos yo uso 2 preguntas o 3 preguntas para tipificar el diagnóstico, o para saber del diagnóstico. Uno es esto: en los últimos 3 meses has tenido alguno de los 3 síntomas asociados al dolor de cabeza, asociados a la cefalea. Sensación nauseosa. Si te dice sí, es probable que tenga migraña. Fotofobia. Si te dice sí, es probable que tenga migraña. Y lo otro, si el dolor de cabeza limitaba la actividad. Hay gente que, por ejemplo, tiene cefalea, se va a jugar fútbol, desaparece su cefalea. Eso no es migraña. El migrañoso sabe que cuando juega fútbol le empieza a doler más la migraña. ¿Sí? Probablemente esa cefalea sea tensional. Y otra cosa, esto es un estudio publicado en el JAMA, me parece, hace ya muchos años. Y hacen referencia a al origen de estas pulsátil, número de horas, unilateral, que tengas náuseas y que discapacitan. Cuando es POUND, ¿sí? Que sea pulsátil, que la cefalea sea como latido. Uno. Segundo, que dure más de 4 horas la cefalea. Tercero, que sea unilateral, que se asocia a náuseas y que discapacite. Le llaman discapacidad cuando el paciente ya no puede hacer la actividad que normalmente hace. Por ejemplo, el propagandista tiene que ir a visitar a los médicos hoy día, ¿no? Y por cefalea no puede ir, está incómodo, le molesta, ese día no va a trabajar, como siempre. Entonces, es migrañoso. ¿Ok? Cuando uno tiene 4 de estas variables positivas, ¿a qué me refiero? Que la cefalea es pulsátil. Segundo, que dure más de 4 horas. Tercero, que sea unilateral, en algunos casos, no en todos. Cuarto, que se asocia a náuseas. O quinto, que tenga discapacidad. Un paciente con 4 de estas variables positivas tiene 24 probabilidades a una de que eso sea migraña. O sea, es migraña. ¿Sí? Si uno tiene 3 variables de estas positivas, probablemente baje la sensibilidad para el diagnóstico de migraña a 3 de 1. ¿Ok? La idea es hacerlo sencillo para que el paciente se diagnostique y sepa que es migraña y no se estrese, porque esto se puede manejar. A ver, quiero que veamos este cuadro. La vulnerabilidad es la condición que tiene el sujeto para hacer más o menos migraña. ¿Sí? Las personas que tienen genéticamente predispuestas para ser migrañosa y viven en un ambiente de tensión, de estrés, no duermen bien o están deprimidos, se vuelven más vulnerables a hacer migraña. Más frecuentemente van a hacer migraña. A tal punto que muchas veces las personas que a mí me piden adicionales en el hospital, yo a veces les pido que tengan una evaluación de un especialista de la parte emocional. ¿Por qué? Porque cuando uno ve a estos pacientes, gran parte del problema no es la parte de la migraña misma. Gran parte del problema tiene que ver con el estado emocional. Entonces a los neurólogos nos toma 1 hora manejar este paciente cuando es sencillo. ¿Por qué? El problema no es manejar el paciente, el problema es manejar la parte emocional. No duerme bien, está deprimido, hace tiempo que no cambian sus condiciones de vida. Entonces eso termina haciendo larga una consulta neurológica. Si uno se centra en la parte neurológica, la consulta es relativamente rápida para migraña. El problema es que asociado a eso tiene una carga emocional importante, que es lo que hace larga la consulta. Entonces, eso influye en la vulnerabilidad. ¿Cuán frecuentemente nos va a dar migraña? Yo les digo, cuando yo hacía la residencia,
Hacíamos 11 guardias por mes, ¿sí? Y de las 11 guardias, siquiera 5 episodios de migraña hacía yo. ¿Por qué? Porque cuando no duermes te da migraña. ¿Ok? Entonces me volvía más vulnerable. Cuando dejé de hacer guardias, desapareció la migraña. ¿Por qué? Porque el no dormir te termina dando migraña. ¿Y por qué dejé de hacer guardias? Porque no valía la pena hacer guardias. Ok. Eso habla de la vulnerabilidad. Ahora, los pródromos. Los pródromos pueden preceder hasta 24 horas a la aparición del dolor. ¿Y a qué se refiere? Hay cambios emocionales en las personas, por ejemplo, cuando van a menstruar, ¿no? Se vuelven más mujeres todavía, ¿ya? Eso, parecido a eso se refiere el término de pródromo. El paciente tiene cambios en la afectividad, ¿sí? El paciente siente que le están agrediendo. El paciente empieza a bostezar con frecuencia. El paciente puede tener rinorrea. Entonces, ese paciente, como ya se conoce, sabe que le va a dar migraña, ¿sí? El aura, eso es el pródromo, ¿eh? Puede tener, y eso hizo que se replantee el diagnóstico del mecanismo fisiopatológico de la migraña. ¿Por qué? Porque antes se planteaba que solamente era una condición vascular. Ok, si es una condición vascular, ¿cómo es que explico que el paciente bosteza cuando le va a dar migraña? ¿Cómo es que explico que el paciente lagrimea cuando le va a dar migraña? Entonces, esos episodios del pródromo preceden hasta 24 horas antes de la aparición de la migraña. Y el aura es los cambios neurológicos asociados al desarrollo de la migraña, ¿sí? Entonces, dependiendo del estresor que tenga el paciente, va a terminar haciendo migraña, y la duración va a depender de cada sujeto, ¿sí? Mientras uno maneje mejor la parte afectiva, la parte emocional, haga deporte, coma bien, sepa qué cosas comer y no comer, los episodios de migraña son cada vez menores. ¿Ok? Pero cuando eso no lo hace, el paciente tiende a hacer episodios recurrentes de migraña. Y la parte del postpródromo, esa sensación de cansancio, de somnolencia que tiene el paciente después del evento de migraña. Ya le pasó el dolor, ya no le duele, pero se queda como que hubiera corrido una maratón, cansado. O empieza a tener somnolencia y tiene que dormir para mejorar. Entonces, para explicar estos mecanismos, al inicio se creía, yo me acuerdo cuando era alumno de la universidad, todavía nos hablaba de que la migraña era una causa vascular, pero no se podía explicar cómo es que teniendo solo una afectación vascular, tenemos cambios del humor, cambios del ánimo, nos volvemos más irritables, ¿sí? Eso se permitió describir con las investigaciones que se empezaron a realizar en modelos animales. La idea es que dependiendo de la vulnerabilidad y algún estresor que desencadene el mecanismo, va a terminar activando mecanismos moleculares a nivel central. No quiero hablarles de la parte compleja. Esto tiene que ver mucho con marcadores bioquímicos ya identificados. Hay un gen de la procalcitonina que se libera a nivel del cerebro, que se activa, que aumenta su concentración en el cerebro y genera los episodios de migraña, ¿sí? Entonces, lo que quiero que más o menos me entiendan es que hay un mecanismo molecular que una vez iniciado el mecanismo va a activar unas células en el cerebro. Y esas células en el cerebro, una vez que se activen, van a liberar unas sustancias que van a activar la migraña. Esta condición es genética, eso está estudiado. Existen errores genéticos en algunos puntos de un gen ubicado en el cromosoma 19 que está asociado, por ejemplo, a migraña hemipléjica familiar. Nosotros hemos tenido la suerte de ver a un sujeto que casi lo trombolizamos en neuro, ¿sí? Vino con hemiplegia. Y cuando le hicimos la historia, la característica que tenía este paciente era que le dolía la cabeza y luego venía la hemiplegia, cosa que normalmente no vemos en infarto cerebral. Cuando esperamos un momento, manejamos el dolor, el paciente empezó de nuevo a mover la mano y la pierna. Y nos refirió que era la tercera vez que le pasaba lo mismo. Era el segundo o tercer caso que veíamos de migraña hemipléjica familiar. Es raro, pero sí se ve. Entonces, se ha estudiado a este grupo de sujetos y hay un error, una alteración en un cromosoma, en un gen del cromosoma 19. ¿Ok? Cuando ocurre este fenómeno y se activa el cerebro, hay una onda que se disemina de la región occipital hacia la región anterior, que es de acá hacia la frente.
Por eso es que los que somos migrañosos tenemos molestias visuales cuando va a empezar la migraña. ¿Qué pasa? Tenemos alteraciones en el campo visual. ¿Por qué? Porque empieza a ocurrir este fenómeno. Y está descrito y está, miren cómo lo describe Leao. Esto es para los neurólogos, no les puedo explicar eso porque ni yo lo entiendo a veces. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre en el cerebro del paciente. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a activar la parte neurógena y el paciente va a empezar a tener síntomas desde la región posterior hacia la región anterior. ¿Sí? Una vez terminado ese fenómeno, va a empezar el dolor. Más o menos, esto es el mecanismo fisiopatológico. ¿Qué va a pasar? En el cerebro existen algunas estructuras que duelen. El hueso, los vasos y las meninges. El hueso es la estructura que suena, ¿sí? Los vasos me refiero a las arterias y las venas, y la meninge es como ustedes han visto la manzana, una manzana, ¿sí? La cáscara que cubre la manzana, eso es para nosotros en el cerebro la meninge. Más o menos para que me entiendan. ¿Sí? No les quiero hacer difícil el tema. Es una manzana y encima de la manzana está cubierta de una cáscara. Esa cáscara que cubre el cerebro se llama meninge. Y esa cáscara puede dar, es una de las causas que duele. ¿Ya? Entonces, esas son las estructuras que van a doler. Cuando el paciente desarrolla el proceso, va a diseminar un impulso eléctrico que se disemina de la región occipital hacia la región anterior. Entonces, más fácil, de atrás hacia adelante. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Van a haber cambios en algunos nervios que van a activar unas sustancias que se van a liberar y van a generar una inflamación aséptica, se llama. Y ahí se van a liberar esas sustancias que les he comentado hace un momento. Y esas son las que van a terminar inflamando el cerebro y dando dolor. Por eso es que, ¿qué se usa cuando uno tiene migraña? Un antiinflamatorio. Si tomo vía oral y se demora en la absorción, me va a demorar en mejorar. Si me coloco en la vena, en media hora o una hora ya no tengo dolor, porque el efecto del antiinflamatorio endovenoso es más rápido. ¿Ok? ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a terminar ocurriendo? Van a haber cambios químicos en el cerebro que van a generar vasodilatación de las venas e inflamación. Pero el mecanismo de origen a nivel central es un cuadro inflamatorio mediado por unas sustancias que terminan inflamando esas venas. ¿Ok? A eso le llamamos teoría neurovascular. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Las fases de la migraña antes de hacer la cefalea, todos los síntomas asociados a la migraña que se dan durante el episodio de la cefalea, ¿sí? Y la fase post-cefalea, todo el malestar y el cansancio que siente el paciente migrañoso. ¿Qué es lo que dice el paciente? Pensé que había tenido un stroke, mi cara y mi brazo se sentían raro. ¿Qué te dice? Tengo cefalea que hace dormir que quiera dormir en un cuarto oscuro. Eso es lo que te dice el paciente. Siempre pienso que voy a estar bien. Nunca espero que me pase. Puedo perder 3 o 4 días con ese problema. Y eso es lo que ocurre con los migrañosos. El rato que se desencadena su migraña, no pasa. Algunos tenemos la suerte que nos ponemos algo y desaparece. Pero muchos, cuando empiezan, no pasa el dolor. Y hay que hospitalizarlos. ¿Ok? Claves para el migrañoso. Se le debe capacitar al paciente con migraña para su autocuidado. Ellos deben saber qué deben hacer. Deben dormir bien. Y para dormir bien, saquen la tele de su cuarto. La gente cree que porque tiene tele tiene más plata en su cuarto. Tiene tele en su cuarto, más plata. No. Saquen eso porque la habitación es para dormir. ¿Ok? La gente agarra y prende su tele y cuando se da cuenta ya son 3 de la mañana y no han dormido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la tele tiene un color de luz que hace que uno se mantenga despierto. Lo mismo que este aparatito con el que vivimos ahora. ¿No? Uno está que mira y mira, cuando se da cuenta ya son 3 de la mañana. ¿Ok? Cuando van a su casa, apaguen esos aparatos, pónganse a leer y se van a dormir. Segundo, hay que ser consciente de qué cosas nos activan la migraña. A mí me activa la migraña el no dormir. Así que yo a las 10, 11 de la noche ya me estoy yendo a mi cama ya. Apago mi celular, aunque a veces me llaman de la clínica, ni escucho, y ni quiero escuchar. Pero, ¿ya? Y en mi habitación no hay tele. ¿Sí? Revisar estilos de vida. Tenemos que hacer deporte. ¿Sí o no, Jimmy? Por eso estamos corriendo. Corran y van a ver que no les va a dar migraña. O naden, o caminen rápido. O si no, a las 6 de la tarde salgan por acá por Piñona, te van a ver que corren rapidito. Se les va a evitar la migraña.
¿ok? Tienen que aprender a manejar el estrés y tener un diario de migraña, lo que el doctor les decía, ¿ok? Un ratito, ahorita le llamo. La idea es que este diario de migraña les ayude a ustedes a ver en qué momento aparece la migraña. En caso de mujeres, cuánto les precede el periodo menstrual para hacer migraña, ¿ok? O cuando no duermen bien, si ya aparece la migraña. Esas cosas les sirven a ustedes y a su médico para tratarlos. Esa es la idea de tener un diario de migraña. Gatillos, miren, alteración del sueño. A mí me da migraña cuando no duermo bien. Cambios en la rutina, cuando cambias de actividades. Retraso o pérdida. Yo tengo mi hermano que es migrañoso. No toma desayuno hasta las 9 de la mañana, ese día lo pierde. Entonces no puede dejar de tomar desayuno. Los deshidratados también dan migraña. Cuando toman alcohol, y sobre todo un tipo de alcohol, el vino tinto. El vino tinto tiene unos taninos que pueden generar migraña. Así que los migrañosos que sepan que la migraña les da, que ese vino les da migraña, cambien de vino, no dejen de tomar su vino. Pero sí a vino blanco, por ejemplo. ¿Ok? La parte emocional, si paran peleándose en su casa, si llegan y no hay plata, si llegan y hay problemas, ese paciente va a tener todos los días migraña. ¿Ok? Por eso es que les mando ayuda emocional para que les ayuden. Y si ya el psicólogo, el psiquiatra ya no puede, exorcista. ¿Ok? Mentira, eso es más. ¿Ya? Cambios hormonales. Las mujeres cuando empiezan a debutar sus periodos menstruales, ahí ya hacen migraña. ¿Ok? Los cambios ambientales, el estar mucho tiempo expuesto al sol, por ejemplo. Cambios meteorológicos, el estar expuesto al sol, termina siendo migraña. ¿Ok? Eso es todo. Gobierno del Perú. El Perú primero.